Bueno, un caluroso y afectuoso saludo para todas, para todos, para los miembros de la Universidad de la Gran Colombia, para los miembros de otras instituciones académicas que se unen a este congreso. Hoy quiero compartir con ustedes unas reflexiones muy interesantes en el marco de un proyecto de investigación que atiende a reflexionar los bemoles, a reflexionar las implicaciones de la construcción del discurso histórico anclado a la nación en Colombia. Esto en el marco del proceso que adelanto como director del proyecto de investigación en el Instituto Caro y Cuervo, adscrito a el grupo de investigaciones académicas y por supuesto en el marco de un ejercicio de profundización que se esboza desde la interdisciplinariedad para entender esas bases, pues, constitutivas del proceso. En ese sentido, la ponencia que les va a compartir es producto de una de las etapas de investigación de este proyecto. Está importantemente asociado a las particularidades que se amalgaman, se integran en esta mirada de nación. Bien, entonces, ¿de dónde emerge el problema? Como podrán ustedes notar, tenemos un documento histórico de preponderante acápite, de preponderante origen, que son los manuales de historia o la historia de la Revolución de la Primera República de Colombia, la América Meridional, de Restrepo Vélez, que fue un personaje político muy connotado en el siglo XIX. Llegó incluso a ser secretario de gobierno y tuvo un papel importantísimo en los procesos emancipatorios y en las particularidades que connotó, por supuesto, esa osadía de la Primera República. Aquí encontramos un ejercicio, una publicación de 1858, y en ella se expresa en el primer tomo una dedicatoria, bien, pero esa dedicatoria viene desde 1827, en particular atendiendo a la forma en la que se construye una mirada mítica sobre Bolívar, sobre la gesta, sobre esos líderes y sobre esas huestes que de alguna manera permitieron que existiese ese sueño que hoy llamamos república. ¿Por qué lo traemos a colación? Porque esa categoría de mito, esa categoría del relato fantástico, de lo extraordinario, es justamente la que este ejercicio discursivo, este ejercicio investigativo pretende adentrarse. Hay una frase muy interesante es que se aduce de Santander, que es un poco la antípoda de este relato, y en ella se dice que es fantástico todo lo que ha pasado, es increíble todo lo que ha pasado frente a nuestros ojos, aduciendo a cómo la campaña de Boyacá encuentra su éxito a las afueras de la ciudad de Santa Fe para el momento, y por supuesto les va a permitir avanzar un poco en la crónica de construir una nueva entidad política. Esta primera inquietud se fusiona, ¿bien? Porque si ustedes ven, con mucho afán se configuró esta primera historia de la República de Colombia. En 1825 sale esta primera dedicatoria para ser publicado en unos talleres extranjeros en 1827 y Restrepo Vélez es el encargado de ello. Es decir, a la par de que se construye una nueva entidad estamental, republicana y política, pues en importante sincronía se está reflexionando sobre la manera en que los ideales tienen que ser de alguna forma configurados, se tiene que establecer esa identidad de tipo nacional. Bien, ¿qué encontramos entonces? Uno, hay unos elementos histórico-pictóricos y demás. Entonces, ustedes podrán notar que la configuración de nación también implica una configuración de los elementos artísticos y culturales. Los elementos de primer orden y absolutamente encantadores van a mediar allí. Vamos a ver que esa mirada de Restrepo Vélez, que era el texto que generaba la pregunta, debe fusionarse con 2 siglos de investigación, de reflexión, de hallazgos, de nuevos métodos, de nuevas aproximaciones, ¿cierto?, historiográficas, de entender escuelas emergidas en los anales, escuelas emergidas en la teoría crítica alemana, también escuelas entendidas en procesos de rediscusión y de desmitificación. Y por supuesto, en tercera cápite, la manera en que la inteligencia artificial se inserta en estos procesos de reflexión. Bien, y por ello, ese compendio de factores nos hace pensarnos un proceso que, lejos de ser lineal, de ser letamente crónico exponencial, pues está altamente confluido por diversos factores dentro de los cuales vamos a empezar a denotar la mirada la forma, perdón, en que la inteligencia artificial nos hace pensarnos esas nuevas relaciones. En el pasado, la crónica de Restrepo Vélez era una crónica lineal,
era una crónica altamente condensada en figuras y en relatos, ¿bien? Y ante la incapacidad de entender, de alguna forma documentar muy bien pues, los procesos, se establecía un esbozo mítico, ¿cierto? Se hacía más amena la crónica mediante eso. Es un poco los hallazgos que encuentra Gonzalo Cataño al estudiar a Tamayo, el director y el editor de Cromos en el siglo XX, sobre cómo desde Cromos, como desde la editorial se hacía una mirada a la República. Acá encontramos entonces que la inteligencia artificial nos ha permitido ampliar, hacer un background mucho más grande sobre los artículos, las fuentes primarias, ¿cierto? Cómo se documentan ellas en aspectos secundarios, es decir, cómo la crónica histórica las utiliza para amalgamarlas en ejercicios compilatorios o manuales. Y por supuesto, cómo hay una suerte de personajes, de investigadores que rompen esas disyuntivas tradicionales. El caso del profesor Armando Martínez Garnica, hoy presidente de la Academia Colombiana de Historia, el caso del profesor externadista Gutiérrez Ardila, el caso de Pita Pico, que es un estudioso muy interesante sobre las configuraciones y el reconocimiento allí de Colombia, y sobre todo el caso de la profesora Uribe Hincapié en su bosquejo, en su aproximación que efectuaba, ella falleció, sobre la configuración de la nación en Colombia y la historia de esa ideación política. ¿Qué entendemos entonces cómo este complejo problema ahora viene interactuando con con unos nuevos efectos? Y esos efectos están altamente condensados, altamente orientados a campos de estudio que en el pasado no se veían. Entonces, acá viene la importante crítica al ego. Entonces, este Bolívar ecuestre con unos lanceros que le siguen, quizás no era tan adaptado a la realidad, porque como nos dice Gutiérrez Ardila, muy posiblemente estos hombres venían cabalgando del año 16, del año 17 y no habían recibido buenas o amplias dotaciones de guerra. Entonces hay unas crónicas de soldados en el marco de la campaña de Boyacá que relataban cómo llevaban 2 o 3 años simplemente con su misma ropa y que esa ropa ya distaba de ser unas prendas dignas y eran más harapos. Y no lejos de ellos se encontraba su dotación en cuanto a caballería, en cuanto a material de guerra. Entonces, esos ejercicios son los que nos permiten de alguna forma de construir esos mitos y dotarlos de una perspectiva crítica que se pueda dosar en nuevas interacciones. Por eso allí vemos que a pesar de que es un problema que ya está cumpliendo los 2 siglos de discusión, la forma en la que se amalgama la crónica histórica, pues tenemos una nueva mirada, una nueva representación sobre él. Y esto nos conduce a unos hallazgos. El texto escolar como se piensa, el texto narrativo como se piensa. Y por ello, esta tercera característica nos exhorta a una novedad, y es ver que el relato fantástico, el relato crónico y histórico, pues ese puede estar contenido dentro de la novela histórica. Y no está mal. Estamos siendo testigos de una época de novelistas históricos que han podido cautivar a un público y de alguna manera han generado interés en el estudio de la historia, en momentos en que las humanidades, como esbozo tradicional, presentan crisis y se están repensando y dando pasos a las humanidades digitales. Entonces hay ahí un campo interesante. Pero también vamos a ver que la historia y la configuración dentro de ella, los estudios del discurso histórico, la historiografía, el pensamiento histórico y las metodologías de investigación histórica, pues sí requieren unos criterios de validación que se circunscriben a diferentes marcos metodológicos referentes que pues van a ir progresando en el tiempo. Hay escuelas historiográficas y el investigador contemporáneo debe entender cómo ellas están en constante pendulación y cómo se pueden relacionar para llegar a hacer reflexiones más poderosas. Por supuesto, no disimular lo apasionante que es el siglo XIX para el caso colombiano. Es un siglo en el cual empezamos con unos estadios de crisis de parada de unas dinámicas geopolíticas en Europa y termina el siglo XIX con el proceso de reconocimiento del país como una nueva república independiente deparada por múltiples entidades internacionales y otros actores políticos estatales. Ahí Gutiérrez Ardila también hace un ejercicio muy interesante la forma en la que se construye la representatividad de la nación. Hay unos estudios muy interesantes sobre las perspectivas de otros países. Hay en el Banco de la República alojados documentos de cómo el Reino de Holanda, cómo Estados Unidos, de las lógicas de las discusiones en el Congreso, empieza a rebatir sobre qué papel ocupa Colombia, qué papel ocupa esa Primera República y cómo puede ser reconocido. Por eso es un problema antiguo, pero con nuevas discusiones.
porque podemos y estamos abiertas de reescribir esa historia. Una historia que fue blanca, una historia que fue altamente misógina, una historia que fue altamente demarcada por el poder político, por los ideales de una clase y sobre todo por unas circunstancias materiales en las cuales pues se narró. Es decir, que es tiempo de invitar a las nuevas generaciones de investigadores históricos y sociales a que se puedan sumar a este debate y puedan, sobre todo, pensarse cuáles son sus aportes, cuáles son sus críticas y decirnos, venga, hay unos puntos de fuga que no habían sido vistos ni por la historia clásica de Restrepo, ni por los manuales de historia, como el caso de Navarrula, ni por la nueva historia de Colombia desde las miradas de Jaramillo Uribe, de Jorge Orlando Melo, ni, por supuesto, desde los académicos de número como Martínez Garnica. Ese es como el ejercicio principal que quería presentarles, aportar unas nuevas discusiones en torno a la metodología, la investigación del discurso histórico y decir que hay que pensarnos sobre todo las epistemologías del segundo orden en clave de estos procesos de investigación en el campo de las ciencias humanas y sociales. Bien, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la atención y quedo al pendiente de cualquier tipo de inquietud o comentario que se quiera precisar al respecto.